El mensaje de hoy se titula ¿Quién es Jesucristo? Y hoy vamos a entrar a la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Antes de ir leyendo esos versículos, debo decir algo. ¿Qué significa la religión para muchas personas? Hay muchos conceptos de lo que la religión es. Y la palabra religión pues viene de una palabra que es religadura, de la idea de religar algo. Entonces, la religión para muchos, así como para el apóstol Pablo, es una vida de comunión íntima con Dios. Así lo deja ver el apóstol Pablo. Para otras personas, como para Santiago y para Pedro, la religión es como un estándar para la vida, un nivel para la vida y también el poder para alcanzar ese nivel de vida. Para otras personas, la religión es la satisfacción de la mente al más alto nivel, lo que satisfaga la mente. Entonces, aún Juan, en el capítulo 1, en el tiempo de que él escribe, entra a un diálogo, un problema filosófico en cuanto a lo que creían los griegos. Y el capítulo 1, él lo escribe como para satisfacer esa necesidad intelectual de los griegos. Platón decía, no vale la pena vivir sin discernimiento. Sin embargo, para otros, la religión es el acceso a Dios. Y de eso es lo que va a tratar aquí la epístola a los Hebreos. Cómo es que nosotros podemos acceder a llegar a la presencia de Dios. Ahora, en el mundo, cuando se escribe la epístola a los Hebreos, se pueden ver dos trasfondos, el trasfondo griego y el trasfondo hebreo. Los griegos del tiempo de esta epístola, ellos creían de que todo lo que nosotros vemos acá es una copia de algo, una copia imperfecta de algo real que está por allá. Decían ellos, lo creado, todas las cosas que nosotros podemos ver, son una copia imperfecta de un mundo real. Por ejemplo, si usted está sentado ahí en una silla, ellos dirían que esa silla en la que usted está sentado es una copia de la silla perfecta que está en algún lado. Entonces, para ellos, todo lo que vemos aquí en esta tierra son sombras, son como decir, ya dije, copias imperfectas. Y la salvación del ser humano, decían los griegos, está en salir del mundo de las sombras para entrar al mundo de la realidad. Decían así como que el alma está presa en el cuerpo y tiene que liberarse de ese cuerpo para un día salvarse, estar con Dios. Pero cuando alguien se muere, decían, esta persona ha pasado de las sombras a la realidad. Y eso es lo que le está diciendo el autor a los Hebreos. Creer en Jesucristo es obtener la salvación y pasar de las sombras a la realidad. Yo no sé si por eso es que hay un cantante que dice, Ray Robles canta un himno que dice, no habrá sombras en el valle de la muerte. Pero en el trasfondo hebreo que es a quienes se dirige esta carta, los hebreos, para ellos era peligrosísimo acercarse a Dios. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios y quedarse vivo. Entonces, por esa razón es que para que Dios pudiera tener relación con el hombre, se establece aquel sistema de sacrificios, el sacerdocio levítico. El sacerdote era el que representaba a Dios ante los hombres y representaba al hombre ante Dios. Entonces se establece el sacerdocio levítico, pero luego también se establece el sistema de sacrificios, para que por medio de los sacrificios el hombre pudiera llegar a Dios. Pero para que pudiera llegar a Dios, entonces iba de la mano con la ley que Dios les estableció. Quebrar esa ley era pecado. Y la persona que tenía pecado no podía llegar a Dios. Entonces Dios les dijo, si ustedes obedecen esta ley, ustedes pueden tener acceso a través de los sacrificios y del sacerdocio levítico a mi presencia. Pero resulta que el hombre no podía cumplir esa ley. Y por eso el sistema de sacrificios tampoco era eficaz, no era perfecto. Pero aquello apuntaba a una necesidad, que el ser humano entonces necesitaba un sacerdote que de veras fuera tan poderoso, que fuera tan limpio,
que fuera tan eficaz que pudiera hacer un solo sacrificio para que nunca más necesitarían hacer más sacrificios. La humanidad necesitaba un sacerdote perfecto y un sacrificio perfecto. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Es la tesis del libro de los Hebreos. Dice, Jesucristo es el sumo sacerdote que Dios nos ha dado y Él mismo es el sacrificio por nosotros. Entonces, a los griegos le estaba diciendo el autor a los Hebreos que Jesucristo es el que nos lleva de las sombras a la realidad. Y a los judíos, el autor de Hebreos le está diciendo, Jesucristo es el sacrificio perfecto que nos da acceso a la misma presencia de Dios. Es el camino que Dios ha puesto para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, cuando está diciendo aquí el libro de Hebreos algo tan importante, nos va a decir que el Señor ha venido hablando de diferentes maneras, de muchas formas, a través de diversas personas, para ir llegando al sacrificio y a la revelación máxima, a la revelación suprema que es Jesucristo. Y va a decir aquí el pasaje que Jesucristo es muy superior a aquellas personas, a aquellos sacrificios, a aquellos medios que Dios usó en el pasado. Jesucristo lo supera a todo eso y les presenta aquí a los hebreos un camino mejor. Claro que estos hebreos eran hebreos cristianos, que ya habían conocido a Cristo y que de pronto estaban pasando por alguna tribulación, algún desánimo, y el escritor a los hebreos le está diciendo, no pueden regresar, no podemos ir atrás, porque entonces si dejamos a Cristo, pues ya no hay más sacrificio por los pecados, porque los sacrificios que se hicieron antes, esos ya caducaron, esos ya son inválidos. ¿Qué sacrificios van a hacer ahora? Si se salen de Cristo, pues entonces no hay más sacrificio. Ahora, aquí vamos a ver que dice la palabra de Dios, versículo 1, Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí va a estar diciendo el escritor a los hebreos que Jesucristo es superior, en este caso es superior a los profetas. Jesucristo es el vocero, el mensajero supremo de Dios y es el heredero de todo. Y esta es la primera razón por la cual Jesucristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Porque dice aquí que Dios ha hablado al hombre por medio del hombre. Pero los profetas como mensajeros de Dios tampoco eran tan completos. El mensaje que ellos daban era un mensaje limitado. No era todo el mensaje, porque el mensaje completo que nos iba a venir era a través de Cristo, porque si bien hablaron los profetas, hablaron los hombres de Dios, ahora que vino Cristo, Dios nos ha hablado. Dice que Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Su palabra entonces se encuentra primero en los profetas y en las diferentes formas que Dios habló, pero que ahora la verdad ha venido a través de Jesucristo, que es la revelación suprema de Dios al hombre. Luego, en este verso 2, dice que el Señor Jesucristo, Él es heredero de todo. Y es la segunda razón por la que el Señor Jesucristo es superior a los profetas. ¿Por qué razón? Porque los profetas eran voceros de Dios, pero no eran dueños de nada. Jesucristo es el dueño legítimo de todo, dice. El Señor Jesucristo es mayor que los profetas. Pues Él es Dios hablando y Él es el heredero de todo, el dueño de todo. En segundo lugar, el pasaje nos dice que Jesucristo es el creador del mundo y poseedor de la gloria de Dios. Verso 2 dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí encontramos ya la tercera razón por la que Jesucristo es superior a los profetas. Dice que aquí el Señor es el creador del universo y creador de los siglos que transcurren o creador de los tiempos, está diciendo acá. No hay nada en este mundo que no sea creado a través de Jesucristo. Y Él dice que ha creado las cosas y ha creado también los tiempos. Y también dice aquí que el Señor, en el versículo 3, posee la gloria misma de Dios. Qué interesante. Dice el verso 3, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Mire qué texto. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oiga, aquí está la cuarta razón por la que Cristo Jesús es superior a los profetas. Dice que Jesús posee la gloria misma de Dios. Dice que Jesucristo posee la gloria de Dios. La poseía antes de venir al mundo y la poseía cuando vino al mundo y la sigue poseyendo ahora que ya está con el Señor. Eso de que es la imagen misma da la idea como un sello. Usted conoce los sellos. El sello, cuando usted pone el sello en un papel, esa es la imagen misma del sello. Lo que queda impreso ahí es lo que está en el sello. Y dice aquí que Jesucristo es como el sello de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios, del brillo de Dios, de la brillantez, del resplandor, de la luz de Dios. Jesucristo es eso, es la gloria de Dios. Quiere decir que toda la presencia de Dios está morando entre nosotros, en toda su luz, en toda su pureza, morando a través de Jesucristo. En tercer lugar, Jesucristo es la imagen de Dios y es el sustentador del universo. Que es la imagen expresa de Dios, lo dice el verso 3, que Él es la imagen misma. Y es la quinta razón por la que Jesucristo es superior a los profetas. Él es, como decía hace un momento, la viva marca, la viva impresión, la viva reproducción misma de Dios. Como dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es lo que está diciendo aquí. Jesucristo es la imagen misma de la naturaleza de Dios, la sustancia misma, el ser mismo, la persona misma. Con razón Cristo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Con razón dijo el Señor a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, aquí dice también, en el verso 3, que Jesucristo es el que sustenta el universo. Y aquí está la sexta razón por qué Jesucristo es superior a los profetas. Dice que Jesucristo es el que sustenta el universo, el que alimenta el universo. Nadie más que Él sostiene el universo, solo Cristo. ¿Sabe que Dios no creó este mundo y lo dejó volar por el espacio solitario? Como hay quienes dicen que este mundo es como un gran reloj, como un gran reloj de cuerda. Que el Señor le dio cuerda al reloj, lo dejó ahí trabajando y cuando se le acabe la cuerda hasta ahí va a llegar el mundo. No, dice que el Señor sigue controlando su mundo. Jesucristo está en control del mundo de Dios. Él es el que lo sostiene y por eso es que Él es mayor que los profetas, porque los profetas eran voceros de Dios, temporales. Pero Jesucristo, imagínese usted, Jesucristo sustenta el universo. Y en cuarto lugar, Jesucristo dice aquí, en este pasaje, que es el redentor de la humanidad y mediador e intercesor supremo. En este verso 3 dice que Jesucristo es el redentor de la humanidad, que Él es el que ha venido a redimir, a salvar a la humanidad. ¡Qué maravilloso! Él es el mediador y Él es el intercesor supremo de la humanidad. Por eso el Señor es mayor que los profetas. Él es redentor de la humanidad. Él es el que puso su vida como sustituto de nosotros para pagar por nosotros por todos nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que también está intercediendo supremamente por nosotros. En el pasado, los israelitas tuvieron muchos intercesores en los sacerdotes, pero eran sacerdotes humanos, sacerdotes que murieron al final de cuentas y que no lograron reunir todos los requisitos de un intercesor supremo. Claro, todos aquellos ministerios eran ministerios temporales, que eran típicos, es decir, apuntaban a Cristo Jesús. Ahora que Cristo está aquí, ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos sacrificios de animales. Todo eso es algo que ya caducó, se terminó, tuvo un propósito, tuvo un fin de presentarle al hombre la necesidad de buscar de Cristo, porque los sacrificios eran a través de los cuales el pecador podía llegar a Dios. Pero para llegar a Dios no solamente era matar los animales, tenían que cumplir la ley. Pero como no la pudieran cumplir, era algo así como para
hacerlos ver de que el hombre no tiene capacidad, no tiene eficacia para salvarse a sí mismo. Pero todo aquello apuntaba a que el ser humano sintiera la necesidad de que alguien le ayudara, la necesidad de un sacerdote poderoso, sin pecado, y de un solo sacrificio, porque ¿dónde se iba a sacar tanto animal para cubrir a tantas personas? Todo aquello tuvo su propósito y va a ser lo que nos va a presentar el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, que Cristo es mejor. Recuerde eso. Si alguna palabra es clave en la epístola a los Hebreos, es la palabra mejor. Cristo es mejor sacerdote, Cristo es mejor sacrificio, Cristo es mejor profeta, Cristo es mejor ofrenda, Cristo es mejor reposo, Cristo y Cristo y Cristo. Él es el mejor camino para llegar a Dios. Ahora, qué triste es cuando las personas no quieren creer en Jesucristo. Si no quieren creer en Jesucristo, si no quieren recibir el sacrificio de Cristo, tendrían entonces que obedecer la ley. Pero como no hay quien pueda obedecer la ley, porque la ley ya tuvo su objetivo, todo el sistema aquel de sacrificios de sacerdotes tuvieron su objetivo de llevar al ser humano a una necesidad de alguien que sí pudiera hacer un sacrificio perfecto y para siempre, y que tuviera un sacerdocio perpetuo. Entonces todo eso no se pudo lograr cumplir, pero apuntaba a Cristo. Ahora Dios, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer, dice en Gálatas capítulo 4, para que viniera Él entonces a hacer el sacrificio perfecto. Así que a los griegos le estaba diciendo el autor de la epístola a los Hebreos. A los griegos le dicen: Jesucristo es el que nos puede sacar de las sombras a la realidad. Crean en Él. A los hebreos le está diciendo: Cristo es el único que los puede llevar a Dios, porque Él es el único sacrificio, Él es sacrificio supremo, sacerdote supremo y mayor que el vocero supremo, mayor que los profetas. Por esa razón es que nosotros predicamos, enseñamos y sostenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Sin Él no podemos ser salvos. Cristo lo dijo clarito: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ningún otro, dijo Pedro, hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si la gente se ha inventado una cantidad de religiones, una cantidad de asuntos para poder arreglar un camino por sí solos, pero es inútil. Ya el camino ya está trazado, y lo trazó Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en Cristo. Jesucristo es lo mejor, y fuera de Él no hay manera de ser salvos. Entreguémosle a Él nuestra vida, y los que ya nos entregamos, vivamos agradecidos y sirvámosle, y busquemos que otros también puedan conocer el único camino vivo para llegar a la patria eterna con Dios y para siempre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, Padre Santo, que por medio de Él hemos venido a obtener salvación. Gracias porque tu palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la fe en Jesucristo, por la gracia bendita que tú nos has dado. Señor, reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador y queremos que Jesucristo sea nuestro Señor, pues así es tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para que también nosotros podamos ser canales de bendición para aquellos que no conocen esta gran verdad. Que podamos ser este tipo de transmisores de tu palabra de gracia para aquellos que vagan en la oscuridad del pecado, que vagan en la incredulidad, que no saben lo que representa Cristo para todos nosotros. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.